oramos, si les parece, y después ya arrancamos. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalás, porque podemos estar juntos para compartir un momento, pero también para escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Gracias porque a pesar de todas las medidas que se han tomado a nivel nacional y a nivel social, podemos por esta plataforma estar unidos y estar con un mismo sentir. Queremos agradecerte, como recién comentaban, por la vida de Mario, por su cumpleaños. Te pedimos que tú bendigas su vida, que bendigas también su familia, que bendigas su estado de salud, y en este tiempo que también están con Susana, quizás no pueden tener tanto contacto familiar, que bendigas también sus estados de ánimo. Te pedimos le sostengas y también en este tiempo que, como recién también decíamos, que podamos aprender tu palabra, escuchar tu voz y que no quede solamente en este tiempo de reunión, sino que puedas trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oramos agradecidos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahí van a ver la pantalla en blanco. Gracias por ponerse mute todos, ya estamos entendiendo el orden. Cuando ven la pantalla en blanco, me hacen así. Si ven la pantalla en blanco, perfecto. Entonces, les quiero mostrar acá, a ver, vamos a ver, distintas monedas. No sé quién notó alguna vez que las monedas dicen algo de los países. Entonces, por ejemplo, la moneda de Estados Unidos dice In God we trust. ¿Qué significa? ¿Quién se pone a dibujar? Qué lindo. Seguro que fue Kurt. Entonces, In God we trust significa confiamos en Dios. Y es medio loco, porque al fin y al cabo, si uno tuviera que decir el yankee, con qué uno lo relaciona, y es una sociedad que confía bastante en la plata, no en Dios, sino en la plata, en el capitalismo. Otra moneda, por ejemplo, que es la moneda de Cuba, dice libertad y progreso. Y es medio loco, porque no tienen libertad, y si los que fueron a Cuba alguna vez saben que vos vas para allá y están los autos de hace 50 años, o sea, mucho progreso no tuvieron. Pero bueno, la moneda de ellos dice libertad y progreso. ¿Quién sabe qué dice la moneda argentina? La moneda de Chile dice por la razón o por la fuerza, que es una frase que en el trabajo yo digo mucho. Por la razón o por la fuerza. ¿Quién sabe qué dice la moneda argentina? ¿Alguno? No. Banco Central de la República Argentina. En unión y libertad. Es medio loco, porque al igual que los yanquis dicen que confían en Dios, pero en realidad la personalidad, uno podría decir, de la sociedad es confiar en el dinero, o que en Cuba diga libertad y progreso, y en realidad no tienen ni libertad ni progreso, que en Argentina digan unión, que está River y Boca, que está radical peronismo, que está la grieta, que está todo, también es medio raro. La única que yo encontré, chiste malísimo, lo anticipo, la única que encontré que tiene lógica es la de Francia, que dice igualité, igualdad. ¿Y por qué digo que tiene lógica? Porque ya lo pusieron en el lenguaje inclusivo. Entonces, como lo pusieron en el lenguaje inclusivo, ¿entendés? ¿No ves que dice liberté, igualité, fraternité? Evidentemente. Porque el francés es un lenguaje inclusivo, se los quiero mostrar. Yo sé hablar francés. No sé si vieron alguna vez este video. Cuando yo me muera, uno de mis legados más importantes es mi cuenta de Twitter, que se ven todas estas pavadas, o sea, una pavada tras de otra pavada. Entonces acá le muestra cómo se habla en francés. Vers, towards, vers, glass, vers, pour, vers, worm, vers, a green worm pours a glass towards a glassmaker around 8 o'clock. Un vers, un vers, un verrier vers 20 heures. Oh, El francés es un idioma en el que todo termina con E. Feliz, el video este sigue, dura 10 minutos más o menos, lo vi completo. En el que todo termina con E. Me acuerdo cuando era chiquitito que mi papá decía que sabía hablar francés y llegaba
llegaba y a todas las palabras le ponía él iba tranquilo y decía, no, no sé qué, un hotelé, habite el chalet para las 5 familias. Y estaba así, y él decía, yo sé hablar francés, porque había visto francés en el colegio, lo único que hacía era ponerle a las palabras al final. Ahora, ¿por qué les mostraba lo de las monedas? Porque en realidad pensé que lo del progreso lo decía la moneda argentina. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el progreso. Ustedes saben, me tocó por cuestiones, porque tuve la oportunidad y por el laburo de viajar. Y de ir muchas veces a Chile, a Brasil, a Colombia, como que podés sacar el perfil de la sociedad. Y el perfil de la sociedad argentina, y esta me lo hizo ver un compañero que era de afuera, él me decía, los argentinos se quejan de todo. Dice, te subís, me decía un amigo colombiano, te subís al avión para ir a Argentina y ya en el avión se están quejando todos. Dice, todo el tiempo quejándose. En cambio, el brasilero no se queja todo el tiempo, está todo el tiempo feliz, es como que yo qué sé, la cerveza, el calor, no tengo idea, pero la samba, pero está todo el tiempo feliz. Y como que se puede sacar el perfil de la sociedad. Y yo estaba pensando que si bien es algo negativo quejarse absolutamente todo el tiempo y que nos identifiquen con eso, la queja argentina es lo que también nos hace progresar. Digo, en Brasil, el que nace pobre, muere pobre. Si tus viejos estudiaron, vos estudiás. Si tus viejos no estudiaron, vos no estudiás. Y en Brasil, en Chile, en Colombia, en cualquiera de los países que me tocó ir mucho por laburo, es así. O sea, si tu viejo era médico, vos vas a estudiar en la universidad. Si tu viejo no estudiaba, vos no vas a estudiar. Si tu viejo terminó el secundario, vos terminás el secundario. Si tu viejo no... Entonces van pasando las generaciones y no hay progreso. Y en Argentina, la verdad que, si bien la queja es algo que nos caracteriza, es como que también nos pone en una posición de que todo el tiempo vamos progresando. Y acá yo les digo algunos casos míos, pero quiero que piensen ustedes los suyos y abro el micrófono para que opinen, alumnos, maestros, como quieran. Y yo pensaba, hay una cuestión tecnológica también, ¿no? Pero mi viejo nos llevaba a nosotros a la iglesia en colectivo. Yo voy en auto. Y no es que, yo qué sé, de hecho yo tengo 2 autos, no lo escondo. No sé, cuando vos eras chico, cómo te llevaban tus viejos, o Adrián, pero es una cuestión. Ahora, mi viejo se fue de luna de miel a Mar del Plata en tren. Yo me fui a Cuba. No sé, piensen ustedes sus casos y ahora me pueden decir algunos ejemplos. Mi abuelo no terminó el secundario. Mi viejo terminó el secundario. Yo soy universitario. O sea, vayan pensándolo de abuelo, papá, hijo. Y decís, che, no sé, tal no terminó esto, tal progresó un poquito, tal progresó esto. Ahora, sacalo del estudio. Mis viejos, uno era universitario, el otro no. Los 3 nosotros somos universitarios, Fernando, Patricia y yo. En el caso de Gerald, los viejos de ellos, ya el abuelo era... ¿Tu abuelo era universitario? No, mi abuelo Samuel. era... Samuel sí. Samuel era universitario. Ahora, todos sus hijos fueron universitarios. Ahora, fíjate, Gerald tiene 3 títulos universitarios y idiomas. Entonces, es como que todos vamos progresando más de lo que va haciendo la generación anterior. Esto no es muy normal afuera, ¿eh? Les digo otros que me noté yo acá. Auto, luna de miel y viajes. Mi viejo viajó por primera vez cuando fuimos a España. Patrick, ¿qué fue? 87, ¿qué tendría? 30 y pico de años él, más o menos. En el 88, yo tenía 12. Vos ya tenías como 15 en el 88, sí. Entonces, si uno se va fijando, en la sociedad argentina puede haber excepciones, pero es normal que se progrese. Y está buenísimo. Les abro a ustedes, yo me anoté estudios, me anoté auto, comodidades, luna de miel, viajes. Ahí abro Dami, Mauri, Rubén, Adri, para que cuenten si quieren ustedes algún progreso que diga, che, mi abuelo no sé esto, mi viejo tal cosa y nosotros tal otra. Se ríen, Patria, Adrián. Dale, Adrián. Mis abuelos tuvieron, por parte de mi papá, tuvieron 3 hijos. Un Sí. gemelo
Mis papás tuvieron 4 hijos, y yo también tuve 4 hijos. Bien, progresaste en cantidad de hijos. Pero pará, tus viejos no eran universitarios. Tenés que tener uno más, Adri. Uno más. Adri, tus viejos no eran... Vamos, campeón, no te quedes atrás, ¿eh? Tus viejos no estudiaron en la universidad, ¿no, Adri? ¿Vos sí? Mis viejos no, de hecho mi papá, terminó el secundario porque a los 12 años lo mandaron a trabajar a mi papá. Entonces claro. a los 18 terminó el secundario, un secundario de noche, pero lo terminó a los 18 años. Es decir, trabajando y estudiando, a los 12 años empezó a trabajar. Increíble, sí, una cosa increíble. Dami, Rubén, ¿algún progreso si uno mira para arriba, abuelos, padres? Te cuento no sé si contarla la de la. Sí, sí, contalo. Ya está, ya tiraste. Nosotros somos, en nuestro caso, somos, gracias a Dios, primera generación de que pudimos estudiar la facultad, porque mis abuelos ni siquiera terminaron el primario, mis viejos pudieron terminar el secundario, donde era lo común, pero era un progreso, porque venían de no terminar el primario, y nosotros, gracias a Dios, pudimos ir a la facultad. Pero bueno, te cuento la anécdota más chistosa y es más, no tanto de viajes o de estudios, sino que es más... Aparte se la acuerda siempre esta. Cuando éramos cuando éramos chicos, le decíamos con mi hermano, está bien, nosotros igual podíamos comernos medio kilo de pan cada uno, y pobre mi vieja tenía que hacer malabares, pero le decíamos, mamá, queremos factura. Y entonces decía, no, bueno, otro día factura. No, queremos factura. Bueno, entonces agarraba una figacita, la partía a la mitad, le metía dulce de leche, le tiraba azúcar impalpable y decía, tome, acá tiene la factura. Bueno, hoy, quizás gracias a Dios, capaz que uno puede ir a la panadería, comprar una factura y como es un progreso también, digamos. Obvio, sí. obvio. Rubén. No, en cuanto a lo que decís del progreso, o sea, mis papás no terminaron la secundaria, yo sí, fui a la facultad, me recibí, o sea, abrí mi propia inmobiliaria, qué sé yo. Me compré mi primer auto, mis papás se pudo comprar un Falcon con mucho esfuerzo, ¿viste? Yo tuve 2 autos 0 kilómetros. Obvio. No sé si le llamo progreso a eso, pero en cuanto a lo que estás mencionando... En cuanto a lo económico, en cuanto al estudio, es un progreso. Ahora, yo, 2 cuestiones. Una, no es normal en otros países. O sea, yo si quieren quedarse con eso, si hablan con gente de afuera, no es muy normal. 2, Dami, si querés, a la anécdota que contaste le podés acompañar con este chiste, que es el chico todos los días le daban pan de ayer, ¿viste? Y el pan estaba duro, y estaba podrido de comer pan duro. Entonces le dice, mamá, yo estoy podrido de comer pan duro. Dice, ¿cuándo siempre me das pan de ayer? ¿Cuándo me vas a dar pan de hoy? Mañana. Muy bueno. Ahora, si se fijan, este plano, estudios, viajes, auto, comodidades, todo esto del progreso, en el plano espiritual. No sé si alguna vez notaron algo, pero el fin de semana pasado fue el aniversario de la iglesia, cumplió 50 y pico de años. Todas las iglesias tienen más o menos 50 y pico de años. O tienen 100 o tienen 50. Es como que este progreso que tuvo toda una generación, o hubo un montón de generaciones, que estuvo en el plano económico, que estuvo en el plano de estudios, que estuvo en el... hace 50 años, más o menos, se abrían iglesias, se abrían centros comunitarios, se abrían colegios. Es como que también fue menguando. Y como que en lo que tiene que ver con estudio, avanzamos mucho, y me incluyo, quizás en planos que no tengan que ver tanto con lo espiritual. Es como que en ese plano, en comparación con los que estaban hace 50 años, quizás tenemos más material, quizás tenemos más institutos, quizás en algunas doctrinas logramos encaminarlo mejor, pero no es que lo superamos ampliamente. No existe esto de mi abuelo no sabía leer, mi viejo no sé, y en el plano espiritual, en muchas situaciones. Ahora, el tema para hablar hoy es el de progreso y prioridades. Es medio difícil para mí hablar del tema prioridades en una situación particular en la que estoy ahora. Para los que saben cómo es mi laburo, los momentos de implementación es casi como si fueras médico y estuvieras en la terapia intensiva durante muchas horas.
Bueno, estoy en el medio de la implementación más grande en la que estuve ahora. Eso me demanda, esta semana debo haber trabajado 3, 4, 5 días hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, en este momento en particular es normal, las próximas 2 y 3 semanas van a seguir siendo así. Entonces, ¿de qué manera se puede hablar de prioridades si por el otro lado estás trabajando? Y les soy totalmente honesto, cuando vi qué profeta me tocaba a mí, en realidad cada uno de los maestros nos dividimos y ya tenemos asignados los 2 profetas, o sea, ya sé qué me toca hoy y qué me toca dentro de 4 semanas, cuál es el que me toca. Y en algún momento pensé decir, paso al otro, paso a Nahum, que habla de la ira de Dios. ¿Qué tiene que ver la ira de Dios? Y dije, no, si toca hablar de las prioridades, quienes me conocen saben que si le pongo mucho esfuerzo al laburo pasa más por una cuestión de desafío personal y de que me guste hacer la implementación de SAP más importante de la Argentina de manera remota, y que tiene eso un nivel de presión pesado, me gusta como desafío, no por una cuestión económica. O sea, la verdad que yo cobro lo mismo. O sea, el laburo hasta las 4 de la mañana o hasta las 6 de la tarde y cobro lo mismo. Pero la verdad es que me costó prepararlo y dije, no, al contrario, me va a ser bien prepararlo, porque también sirve para cada tanto frenar y poner los pies sobre la tierra, que en este caso sería en realidad ponerlos sobre el cielo, poner los tesoros en el cielo. Y espero que por lo menos a ustedes también les sirva para lo mismo. El profeta del que vamos a hablar hoy es Ageo, de manera que si tienen las Biblias ahí, les pido que lo busquen. Indistintamente, yo ahora se los voy a publicar, así lo leemos en NTV, ya que la verdad que queda bastante más claro. El profeta Ageo, si quieren yo les voy compartiendo la pantalla mientras. El profeta Ageo, una de las cosas copadas que tiene es que uno sabe exactamente cuándo lo escribió, porque dice el día exacto, dura 4 meses, y dice el día exacto en el que se escribió. Ahí les voy compartiendo. Pasamos las monedas. Chiste malo de la igualdad y listo. Dice exactamente en qué momento se escribió el profeta Ageo. Se empezó a escribir el 29 de agosto del 520 a.C., que eso se saca a partir del rey Darío, el segundo año del rey Darío. Y el contexto es, ¿se acuerdan que al pueblo se lo llevan a Babilonia? Cuando llega el nuevo rey, ahora se me mezcla, no me acuerdo si era Ciro o si era Darío, si no me equivoco era Darío, les dice, pueden volver. Entonces ellos vuelven. Entonces, una vez que regresan, reconstruyen, o sea, estaban en Babilonia, pueden volver a su tierra. Y cuando vuelven, empiezan a reconstruir la ciudad. Y cuando empiezan a reconstruir la ciudad, tienen que arrancar a reconstruir la ciudad de cero. Bueno, más o menos unos 10 años después, todos ellos tenían, y ahora vamos a leer esto, todos ellos tenían sus casas ya construidas, pero el templo de Dios seguía en las mismas ruinas que cuando habían llegado. Geraldine les va a leer lo que ustedes ven ahora en pantalla. Del 1 al 11, sí, así lo leemos completo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. El pueblo está diciendo, todavía no, espera que termine una cosita más y ya lo hacemos. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Quién sabe cómo dice la RB60 lujosas? Era la palabra clave, me acuerdo. Artesonadas. Artesonadas, ¿no? Me acuerdo, Daniel nos hacía estudiar las palabras claves y decía, la palabra clave de Ageo, acuérdense, artesonadas. ¿Por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor.
Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Fíjense que lo que dice en el versículo 5 puede tranquilamente traspolarse a algo que suceda hoy. Dice en el versículo 6, perdón, siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero todavía tienen sed. Se abrigan pero siguen con frío. Sus salarios desaparecen. Y capaz que alguno de ustedes esté pasando por una situación así también. En la que, la verdad que me esfuerzo, pero no logra ese esfuerzo encontrar una satisfacción en lo que estoy haciendo. Y lo que dice el Señor ante este contexto es, y ahí está marcado 2 veces, miren lo que les está pasando. La NBI, la versión NBI, dice, reflexionen sobre su proceder. Y me pareció un buen momento la reunión para decir, reflexionemos sobre nuestro proceder. Pensemos si lo que estamos haciendo es efectivamente lo que Dios quiere que hagamos. Miren, es medio difícil hablar del tema de las prioridades y la prosperidad sin caer en un mensaje de prosperidad barato, ¿no? Hay algo que quiero sin decir, dale a Dios y Dios te va a dar, y no parecerme a los brasileros de América TV a la noche, ¿no? En decir, dale a Dios y Dios te lo va a multiplicar por 10, y Dios no le va a deber a nadie, y lo dice también, a nadie le va a deber a nadie que le haya dado su casa, su familia, no sé qué, le va a dar 10, 100 veces más. No quiero caer en un mensaje de prosperidad barato. Dios no necesita nada de lo que vos tenés. Y si bien en este caso era económico, también tenía que ver con la capacidad, también tenía que ver con el tiempo, también tenía que ver con el esfuerzo, y en realidad Dios quiere que le des tu tiempo, y quiere que le dé mi tiempo, quiere que le dé mis capacidades, quiere que le dé mi dinero, quiere que le dé todo, pero no porque Él lo necesite. A ver, la iglesia puede necesitar dinero para pagar el aire acondicionado, que todavía está ahí, no sé, esperemos que esté en el fondo todavía, pero Dios no necesita el dinero. Dios no necesita tus fuerzas, Dios no necesita tu tiempo. Dios quiere que se los des. Es diferente. Y quiere que querramos dárselo. Ahora, cuando hablamos de prioridad, y cuando lo más difícil de todo es, por lo menos para mí, distinguir entre lo bueno y lo perfecto. ¿Estaba mal que hicieran sus casas? ¿Estaba mal que sus casas estén artesonadas? ¿Que sean lujosas? ¿Está mal que Rubén haya podido estudiar en la universidad y comprarse un auto de 0 kilómetros? Y yo también, y viajar al exterior. ¿Está mal que no sé, y así podés ir comparando? ¿Está mal que Damián hoy se puede ir a comprar facturas y cuando él era chico le tenían que inventar con una figaza dulce de leche y azúcar impalpable? No. Lo que cada uno tiene que preguntarse, y es una respuesta totalmente interior, ¿es eso lo mejor? Porque cuando hablamos de prioridades, lo bueno compite contra lo mejor, y lo difícil es encontrar esa diferencia de qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor para mi tiempo? ¿Qué es lo mejor para mi dinero? ¿Qué es lo mejor para mis fuerzas? Porque al fin y al cabo, lo bueno no está mal, pero compite también contra lo perfecto. Seguimos leyendo para que veamos cómo va la historia de Ageo. Lee, Geraldine, del versículo 12 al 15. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Joazadar, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor.
yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. ¿Cuándo había empezado el capítulo 1? ¿Se acuerdan? 29 de agosto. Y más o menos para el aniversario de Patricia y Adrián, el 21 de septiembre, empezaron a reconstruir, ¿no? 20 días después. Y, bueno, 22, dale, qué tipo. Entonces, 20 días después, 3 semanas después. Entonces, 3 semanas después se pusieron a construir. Lo que me gusta es que de la reflexión, o sea, de lo que decía antes Dios, miren, reflexionen en cómo están procediendo, reflexionen en las decisiones que están tomando, el resultado fue, comenzaron a obedecer el mensaje de Dios. El resultado de reflexionar sobre su proceder fue, temieron a Dios. No en miedo, le tuvieron temor a Dios. Y simplemente de comenzar, no dice que obedecieron a Dios, dice comenzaron a obedecer y que temieron. Simplemente de ese comienzo, de esa primera acción, Dios ya le dijo, yo estoy con ustedes. Porque cuando comenzás a obedecer, no cuando terminaste de obedecer, cuando comenzás a obedecer, Dios te dice, yo ya estoy con vos. Cuando le tenés temor a Dios, Dios te dice, yo ya estoy con vos. Y lo que me gusta es que, ¿qué fue antes? Empiezan estos bucles repetitivos, estos loops infinitos de Dios. Ellos empezaron, entonces Dios les despertó el entusiasmo. Entonces ellos quisieron más. Esto que también Rubén hace un par de semanas lo mencionaba, de que tanto el querer como el hacer. Dios produce el querer como el hacer, entonces querés hacer más, entonces te da más, entonces esto que se va generando constantemente. ¿No? Es lo mismo que cuando dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero entonces me acerco yo, se acerca a Él, me acerco yo, se acerca a Él, y así nos seguimos acercando cada vez más. Bueno, Dios les despertó el entusiasmo. A Zorobabel, que era el gobernador, y a todo el pueblo, a todo el remanente. Más o menos eran unas 50.000 personas los que habían regresado, los que habían vuelto. Y esto pasó unas 3 semanas después. De manera que nosotros podemos sacar también esa misma conclusión. Esto fue 520 antes de Cristo. Podemos decir, nosotros, 2540 años después, podemos reflexionar también en nuestro proceder. Y podemos comenzar a obedecer y podemos temer a Dios, y Dios nos va a decir, yo estoy con ustedes. Y podemos empezar con un poquitito de entusiasmo y Dios va a despertar el entusiasmo y nos va a estar acompañando. Continuamos leyendo para ir avanzando. Capítulo 2. Son 2 capítulos nada más y el segundo lo vamos a ver rapidito. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje. 17 de octubre, saquemos cuentas, el anterior, o sea, empezaron a construirlo el 21 de septiembre, más o menos 3 semanas después, de vuelta, viene un mensaje de Dios. Perdón. Se le escucha muy Gerald cuando habla y a voz normal, no sé por qué. Bueno, pero... Así como delay. Ahí ahora me escuchan mejor. Más fuerte. Entonces, el 17 de octubre del mismo año, bueno, el Señor le envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote y el remanente del pueblo de Dios, allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria.
y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. 3 semanas después de que se ponen a construir el templo, claro, empezaron a obedecer con todo el entusiasmo de empezar a obedecer y el entusiasmo que le había generado el Señor. Pero claro, 3 semanas después empiezan a mirar lo que habían construido y hacen memoria de lo que era el templo anterior y dicen, qué porquería, no estaba bueno. O sea, el anterior tenía toda la gloria y la verdad que lo estamos haciendo como lo que podemos. Y se empezaron a desanimar. Entonces viene el Señor y les manda de vuelta a Ageo y le dicen, ¿se acuerdan el anterior templo? Sí, lo tenían recontra presente. Él mismo le dice, ¿cómo se compara el anterior con este? No tienen punto de comparación. No se parecen en nada. Y era verdad, no se parecían en nada. El anterior había sido increíble, lo había hecho Salomón con un montón de cosas, ahí en Segunda Reyes, y tenían todo el detalle. Dice, bueno, no se parecen en nada. Ahora, indistintamente de que no se parezcan en nada, tranquilos, yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece con ustedes, no teman. Lo que hacía importante al templo no era lo de afuera, sino que era Dios. Y dice, yo voy a estar con ustedes, quédense tranquilos. ¿Y saben qué? Dentro de poco van a temblar los cielos. Me gusta salimos un toque de ahí, de esa profecía. Me gusta la parte que dice, el oro y la plata son mías. No es que yo necesite oro y plata, ya son míos. Todo lo que está en la tierra es mío. Lo que él quería era que ellos quisieran hacer ese templo. Y nosotros también podemos caer en ese desánimo cuando empezamos a obedecer a Dios. Y ese entusiasmo que decíamos en el capítulo anterior, que despertó el entusiasmo, y capaz que 3 semanas después de empezar a hacer lo perfecto o empezar a hacer lo mejor para Dios, empieza a menguar, diciendo, vale la pena hacer este esfuerzo, vale la pena ponerme a estudiar esto, vale la pena darle a Dios esto, vale. ¿Sabes qué? Mirá, lo importante es el temor a Dios, y lo importante es que Dios esté presente en eso. No tanto quizás lo que se ve de afuera o los resultados inmediatos, sino que lo importante es hacerlo de corazón. Pasamos al final del capítulo, y dice, fuerte. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío. Pará, el anterior donde había sido, pues yo ya me perdí. El anterior había sido en 17 de octubre, día peronista. Y ahora estamos hablando del 18 de diciembre, o sea, 2 meses después. Bueno, el 18 de diciembre, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego, Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto, y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Y sigue ahí el otro versículo que se me salió medio cortado. Acá no es que los esté retando a Ageo por algo 2 meses después, sino que simplemente les recuerda, lo que hacían antes, ustedes, estaba contaminado. Es como que les hace una parábola. Y les dice, lo que antes ustedes hacían de sacrificios a Dios, estaba todo contaminado. Ahora fíjense el ahora, miren lo que les pasaba antes, pero ahora ya no. Déjenme, si la cámara me acompaña. 18 dice, les leo el 18 desde la Biblia, consideren este día,
el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. Ahora bien, 19, les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero, todavía no se han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. O sea, lo que les dice es, antes ustedes me daban cuestiones contaminadas y no recibían lo que estaban intentando. Bueno, ahora que no están contaminadas, en el momento en el que tires la semilla, yo ya te di la bendición. Ya podés estar tranquilo de que vas a recibir la bendición de Dios. Y a nosotros, hoy, 2500 años después, es exactamente lo mismo. O sea, capaz que te ves, empezás con entusiasmo a obedecerle y en algún momento te desanimás, lo que Dios les dice es, mirá, en el momento en el que empieces a hacer el bien, en el momento en el que lo empieces a hacer de corazón, yo te voy a bendecir. Me gusta cómo termina el versículo 19, que dice, yo los bendeciré. En el momento en el que empiecen a hacer eso, yo los bendeciré. En este caso era darles más tierras, más productos de su esfuerzo, del trabajo. Ahora, fíjate vos en qué es en tiempo, hay una frase que no se las digo de mí, sino de Guillermo Piovano, porque yo nunca lo pude poner en práctica. Él decía, ¿vieron que nunca hay tiempo para nada? Nunca, es como que le agregás cosas al día y el día nunca tiene horas. Y él decía, desde que decidí orar 1 hora por día, mi día tiene más tiempo. Porque te ordena las prioridades. Bueno, Dios lo que está diciendo acá es, ¿querés que se te multiplique el tiempo? Dáselo a Dios. ¿Querés que se te multiplique la plata? Dásela a Dios. ¿Querés que se te multipliquen las fuerzas? Dáselas a Dios. O sea, en el momento en el que las invertimos bien, el resultado está. Pasamos al final, entonces, del capítulo y termina. Dale. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Yo simplemente, para terminar el capítulo, en el antes, ellos no tenían sus prioridades alineadas y recibían el castigo de Dios. Porque Dios les decía, yo les mandé la sequía. Yo hice que todo el esfuerzo que hicieron sea en vano. Ahora que que ellos empezaron, ni siquiera es que terminaron, que empezaron a hacer lo correcto, Dios les dice, yo los voy a bendecir. ¿Y qué podemos sacar de esto nosotros? Y es este mismo ejemplo, es esto mismo que veníamos diciendo. Reflexionemos sobre nuestro proceder. Así como les decía en el capítulo 1, versículo 7, miren cómo están procediendo, reflexionen sobre lo que están haciendo. A nosotros Dios, 2500 años después, nos llama a la misma reflexión. Miremos, mirá vos, che, ¿qué estás haciendo con tu dinero? Cuando pasa la bolsa, ¿ponés porque querés poner o ponés porque están mirando todos? Cuando abrís la billetera, decís, qué bueno que tengo un billete de 10 y es el más chico de todos, así puedo poner y la gente piensa que estoy poniendo. Y decís, mirá, qué bueno, me saco de encima el billete de 2 y de 5, que ya no me aceptan en ningún lado. O decís, no, yo quiero darle a Dios. Pero digo plata, pero también digo tiempo, también digo fuerzas. Y lo vuelvo a lo del principio. Fíjense cómo progresamos en estudio, progresamos en auto, progresamos en viaje, progresamos en un montón de cuestiones. Che, ¿y en lo espiritual progresás? ¿O ahí nos mantenemos en status quo, constantes? Bueno, reflexionemos. A mí me sirvió para reflexionar y espero que también les haya servido a ustedes. Y quisiera terminar con un versículo que lo sabemos bien de memoria todos nosotros, que es Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás viene solo. ¿Les parece? Terminamos con una oración. Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias porque nos amás.
Gracias porque dejás la Biblia como punto de atención para que podamos leerla, y dejás estos profetas de una historia de hace tantos años que sigue vigente hoy. Dios, ayúdanos a no ser nosotros el pueblo de Israel con nuestras casas lujosas y artesonadas y nuestros quehaceres diarios, y que siempre vayamos relegando y dejando para después, diciendo, no, todavía no es tiempo para Dios, no, todavía no es tiempo para Dios. Que podamos reflexionar en eso y podamos decidir que hoy es tiempo para Dios. Que hoy es tiempo de dedicarle nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras familias, nuestros estudios, nuestras capacidades, que hoy es tiempo para dedicárselo a Dios. Que podamos hacer de cada uno de todo eso que mencionábamos, que nos lo diste vos al fin y al cabo, que podamos hacer que sea de bendición para otros, que pueda servir para otros. Dios, ayúdanos a comenzar a obedecer, y te pedimos que despiertes en nosotros el entusiasmo y que nos ayudes a no temer, a tenerte temor para empezar a hacer las cosas correctas, y que vos nos ayudes, y que cuando empecemos a perder ese entusiasmo, quizás por ver que los resultados no son tan los que esperábamos, que nos des ese entusiasmo de saber que si vos sos con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que si vos estás con nosotros, el resto de las cuestiones se van a ir acomodando. Dios, así como tu castigo puede venir sobre nuestras acciones, te pedimos que venga tu bendición por hacer las cosas de manera correcta. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.